Oremos. Bendito Dios, te alabamos y te damos gracias por esta bendición tan grande y privilegio que nos das de estar aquí reunidos en el nombre de tu Hijo Jesús con la promesa de tu presencia. Te rogamos que cada uno de nosotros crea esto de corazón y tengamos el gozo de pensar que tú viniste, que tú nos reuniste para hablarnos, que tú verdaderamente hablas por medio de tu palabra. Envía, oh Señor, a tu Espíritu Santo con poder y transforma nuestras vidas. Te necesitamos y pedimos esta bendición en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1, pero la exposición estará basada en el versículo 14. Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ese vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios bendiga esta lectura de su palabra, preciosa lectura que confiamos que Dios nos dé mucho provecho espiritual a los que estamos aquí. Lo primero que quisiera que consideremos es por qué se le llama a Jesucristo el Verbo. Creo que todos con la lectura entendemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué Él le da este nombre? ¿Por qué se le llama el Verbo? ¿Qué significa la palabra verbo? El Nuevo Testamento fue escrito. La palabra usada en griego es logos. Significa palabra. Pero aún así necesitamos una explicación un poquito mejor de por qué Él se le llama así. Cuando ustedes escuchan sobre comunicación o cuando han llevado algún curso en la escuela, aquí o allá, hablan de comunicación verbal. ¿Qué significa eso? Que es con palabras, ¿verdad? Hay comunicación de otras maneras, pero esta es verbalmente o puede ser por escrito, pero se nos da la palabra verbo como la forma de comunicación por palabra. Esto es importante porque nosotros nos diferenciamos de todo lo demás creado. Nosotros nos comunicamos, a menos que Dios lo inhiba, porque hay personas que nacen
mudos o sordos, pero el ser humano tiene la capacidad de comunicarse con las palabras, se da a entender y también recibe información a través de palabras. Entonces, habiendo dicho eso, pensemos, el verbo de Dios, la manera en que Dios se comunica con nosotros. Eso es lo que se está diciendo de Cristo, que Él es la expresión misma de Dios. ¿Ven? Entonces ahora cuando decimos el Dios, ya no decimos una palabra extraña ¿qué significa? La expresión misma de Dios. En Apocalipsis capítulo 19, no deben buscarlo, pero dice que el Cristo glorioso cuando viene tiene algo escrito en su muslo. El verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces vemos que estamos hablando del Señor Jesucristo. Ahora, esto que nosotros hemos leído inicia en Juan 1:1 diciendo, en el principio era el verbo. Vean que se utiliza una palabra especial del verbo ser. Era. No dice en el principio fue o llegó a ser, sino en el principio era. ¿Qué es el principio? ¿El principio de qué? Este es un ejercicio difícil, o a mí siempre me ha costado desde que pienso en eso. La eternidad carece de tiempo. No hay tiempo. Nosotros medimos la vida por medio de horas y minutos y semanas. El tiempo pasa, pero la eternidad es algo donde no existe tal cosa como tiempo. Es simplemente eternidad, una dimensión completamente desconocida para nosotros, pero hubo un momento, por decirlo así, en el que Dios creó el tiempo. Es decir, comenzaron a contar los minutos y los segundos. Dios decide crear el universo. Como les digo, que es complicado ponerse a pensar, y a veces los chicos le preguntan a uno, ¿y antes? No, es que no había, era la eternidad. Queremos a veces medir la eternidad y de hecho se le llama siglos de los siglos. Pero no había tiempo y en un cierto momento Dios decide crear el universo. Pero la frase lo que dice es, cuando Dios decide crear el universo, ya el verbo era. ¿Por qué? Porque es eterno como Dios es eterno. Eso es importantísimo de entender. Dice, no, presten atención, no dice llegó a ser, no dice fue, sino ya era el verbo desde el principio de la creación. ¿Y cuál otro libro empieza con en el principio? Génesis. Ahí está. Desde ahí ya estaba el verbo. Eso es bien importante porque hay herejías incluso que afirman de Cristo que no existía antes, que llegó a existir cuando nació de la Virgen María, imagínense. Y ese verbo, que es entonces la misma expresión de Dios, se nos dice aquí que fue hecho carne. Esa frase, la entendemos, significa se hizo un ser humano. Nosotros somos de carne. El Hijo de Dios, entonces estamos leyendo aquí que estaba en la eternidad con el Padre. Vea que dice que estaba con Dios y él mismo era también Dios. Un solo Dios, pero no una sola persona. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Un solo Dios, pero no una sola persona. Y entonces el Hijo de Dios deja la eternidad para estar ahora sujeto al tiempo y al espacio y a las demás limitaciones de ser hecho de carne y hueso como nosotros. Esto es bien importante porque anteriormente el Hijo de Dios tuvo relación con este mundo, pero no encarnándose. ¿Saben? El ángel de Jehová, eso que vio Moisés en el Sinaí y todas esas apariciones que le llamamos teofanías, o es decir, apariciones de Dios en el Antiguo Testamento,
son el Hijo de Dios. Nada más que no son encarnación, Él viene en apariencia de ángel o como quisiera Él presentarse. Pero recuerden lo que habíamos leído en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Versículo 18 de este capítulo. Es decir, nada de eso que en el Antiguo Testamento dijeron, vino Dios y se apareció. A Dios nadie le vio jamás como tal. El unigénito Hijo, del cual estamos hablando hoy, Él que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero ahora ya no es que Él vino en forma, y pudo haberlo hecho, pero había una razón de por qué no, y debemos entenderla. ¿Por qué no vino como las demás veces? Ese Mesías prometido. ¿Por qué no simplemente apareció? Bajar del cielo ya así. No, Él iba a experimentar todo lo que un ser humano experimenta desde la concepción hasta la muerte. Eso es incomprensible, pero debemos aceptarlo porque la Biblia lo enseña, que el Hijo eterno de Dios, el unigénito, y esa palabra significa, por decir, los mismos genes, nada más que no estamos hablando de genética humana, pero el único de la misma esencia del Padre, no otra esencia, la misma esencia del Padre. Ese se hizo hombre, limitado a este mundo, con todo lo que eso implicaba. Esto es importante, lo vemos por lo que en la mañana estábamos estudiando. La doctrina de Cristo, mis estimados, es esencial para la salvación. Necesitamos entender quién es ese al que nosotros le decimos, Él es mi Señor y Salvador. Y ese dicho de que del unigénito Hijo de Dios está apoyado en versículos, por ejemplo, en 1 Timoteo 6:16, donde llama a Dios el invisible que nadie ha visto ni puede ver. Entonces, entendamos eso, al Padre nadie le ha visto ni puede verle. Entonces nos aclara completamente. Leo para ustedes que dice, Él, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Vea, esa frase significa, el Padre es invisible, nadie lo ha visto ni lo puede ver. La única manera de ver a Dios es verlo en su Hijo Jesucristo. Él es el único que es, como digo, unigénito, el único que tiene la esencia del Padre y que nos ha dado a conocer al Padre. Digamos que estamos claros en eso. Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿por qué sucedió eso? ¿Y para qué? ¿Sabe usted por qué el Hijo de Dios tuvo que hacerse ser humano? ¿Y para qué? La raza humana tuvo un representante en el primer hombre creado, Adán. Y cuando ese hombre que crea, el primer ser humano creado, Adán y Eva, caen y quebrantan el pacto, en ellos y con ellos cayó y quebrantaron el pacto todos los seres humanos, porque ese era el representante y mediador. Era entonces necesario un nuevo, otro representante que pudiera mediar y que pudiera hacer lo que no hizo el primer representante. Entonces, esa es la razón de que el Verbo se hiciera como nosotros. Es la función de mediación de Cristo, que si no es entendida, no tendría sentido que Cristo se hubiera hecho hombre. Simplemente hubiera venido, le dice a la gente que Él es el Salvador, lo salva ya, pero no podía ser así, porque necesitamos un mediador que sea igual a nosotros. Tenía que hacerse como nosotros. Vamos a esperar un momentito.
Providencialmente en la lectura bíblica estamos viendo sobre el tabernáculo y cómo lo construyeron. Y necesitamos entender qué eso representaba. En Éxodo capítulo 25, versículo 1, Dios está hablando con Moisés, le dice, y harán y habitarán. ¿Esto está bien? Sí. Y harán un santuario para mí y habitarán. Muestra el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Tabernáculo significa es una tienda, así como vivían los antiguos antes de que ellos edificaran ciudades y casas, eran tiendas que podían plantar con estacas y luego removerlas y ir a otro lugar y ponerlas. Eso, pero Dios dice, van a tener que hacer uno de esos que ustedes usan para vivir, van a tener que hacer uno para mí. Interesante, ¿verdad? Dios dice, yo voy a ir y vivir con ustedes. Más o menos eso es lo que está diciendo. Tengo que tener una casa. Tienen que hacer un santuario para mí. Y de eso es de lo que hemos estado leyendo. Ahora, todo eso obviamente que tenía sus símbolos. Eventualmente, cuando ellos llegan, el pueblo de Israel, a la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios les había prometido, siguieron teniendo aquel santuario especial en un tabernáculo, una tienda, y se le llamaba el tabernáculo de reunión. Pero Dios puso en el corazón de David el rey hacer un edificio para Dios. Y Dios le dijo que eso lo iba a cumplir su hijo Salomón. Y cuando se va a erigir ese templo, en primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 13, leemos lo siguiente. Primero de Reyes 6:13. Gracias a Dios se fue el ruido. Primero de Reyes 6:13 dice, y habitaré en ella, en esa casa que iban a hacer, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Pero oigan esa frase, habitaré. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Ese es el mismo verbo, habitar, que su significado original es poner su tienda para vivir con. Eso es lo que Dios había prometido simbólicamente en el tabernáculo y en el templo. En el Salmo 132, en el versículo 14, dice, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Está hablando de la ciudad santa, de Jerusalén, de Sión, que entendemos nosotros que es un símbolo de la iglesia del Señor. Pero él dice, él está hablando de habitar, es de un lugar donde él viene a vivir. Una de las partes más complicadas en cuanto a sus descripciones están en los capítulos finales de Ezequiel, donde él describe un templo que es inmenso, si ustedes prestan atención a todo lo que describe él de un templo que él ve en visión, pero en ese templo también Dios dice, ahí es donde yo voy a habitar. Ahora, ¿todo eso qué significa? 2 Corintios 6:16. Todo eso que había dicho Dios, habitaré entre ellos, yo voy a estar ahí, eso en mi santuario, el apóstol Pablo lo interpreta de la siguiente manera. Le dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, y aquí cuando él dice como Dios dijo es lo que está escrito en el Antiguo Testamento ahora se ha cumplido, y entonces él cita lo que dice la palabra de Dios en Levítico, en Ezequiel, todas esas partes donde leímos, dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso es que es importante este versículo que estamos hoy estudiando. Aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Porque es una promesa cumplida de Dios viniendo a vivir aquí. Es incomprensible, claro, que aquel ser humano, porque tuvo perfecta humanidad, fuera verdaderamente el Dios infinito. ¿Cómo eso pasó? Nosotros no podemos entenderlo, pero lo leímos. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 1:15. Y al final, en el Apocalipsis, al final del Apocalipsis, en el capítulo 21, nosotros vemos el cumplimiento final de esa profecía. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. Oigan esa palabra, la tienda de Dios. El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto que yo estoy leyendo, para que podamos apreciarlo, necesitamos la acción del Espíritu Santo en nosotros, porque no es lo que el ser humano de manera natural quiere. El ser humano no quiere realmente estar con Dios, ni le entusiasma que Dios prometa que Él va a venir a vivir con los hombres y estar con nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo toca el corazón, cambia el corazón, le hace al pecador ver de lo que realmente es digno, que es de la condenación, y del amor de Dios que entregó a su Hijo, todo comienza a cambiar y empieza a apreciar este tipo de promesas. Y dice el versículo: y vimos su gloria. Entonces ya vimos que esto se cumplió de una manera simbólica antes, en el tabernáculo y en el templo, la presencia prometida de Dios, Dios habitando en medio de su pueblo. Luego se cumplió plenamente con la venida de su Hijo Jesucristo, porque en Él habita plenamente la deidad. Y eso es lo que significa lo que leímos. Él puso su tienda, dice, y habitó entre nosotros. Y un día se cumplirá de una manera plena, cuando ya en cielos nuevos y tierra nueva, quitando Dios toda maldad y todo pecado y haciendo juicio, Él vendrá a estar con nosotros. Por eso les decía que entonces, cuando eso pase, eso es el cielo. Nosotros siempre cuando decimos cielo volvemos a ver arriba, porque es la presencia de Dios. Pero una vez que Dios descienda y esté con nosotros, eso es el cielo, Él estar con nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre. Esa palabra no la olvidemos, unigénito, nadie más es como Él. Él no es un hijo adoptado, Él no es un ser creado, es unigénito, engendrado del Padre desde la eternidad. Y esto vimos su gloria, se refiere claramente a lo que ocurrió en lo que llamamos en la transfiguración. En Mateo capítulo 17, versículo 2, nos dice que en cierta ocasión Jesús se llevó a sus discípulos a un monte y se transfiguró delante de ellos. Y dice que su rostro resplandecía y que sus vestiduras eran blancas, pero de una manera impresionante. Eso es un destello de su gloria que ellos pudieron ver, y entonces Él está dando testimonio, vimos su gloria. Pero este mismo Juan, en el capítulo 1 del Apocalipsis, nos dice lo que él vio en visión del Hijo de Dios, y quisiera leerlo, Apocalipsis 1. Voy a leer desde el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, un domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Este es la gloria del Hijo de Dios. El concepto de Dios que la gente tiene es tan distorsionado, y lo tenemos tan distorsionado, porque de eso se ha encargado Satanás y nuestro propio pecado. ¿Qué es lo que la gente cree de Jesús? ¿Y cómo lo rebajan al Hijo de Dios? Él sí se humilló y se hizo como nosotros, pero Él tiene la misma gloria del Padre. ¿Y en qué cosas se muestra nuestra irreverencia para este Hijo de Dios exaltado? Miren lo que pasa con Juan. Lo vuelve a ver, ve eso tan maravilloso y cae como muerto. Pero no es, parece, el concepto de Dios que tiene la gente hoy en día. Un hermano me hablaba de la irreverencia que hoy hay, incluso al orar. Nuestros antiguos hermanos, y lo que leemos en la Biblia es, la gente se arrodillaba para orar, se postraba ante Dios para orar. ¿Por qué ya no? ¿Qué pasó? Yo no creo que no sea posible orar sentado, incluso acostado. Veo salmos que dice que hasta desde la cama alaba a alguien a Dios y está en oración. Eso no es lo que significa. No significa que una posición específica es lo que hace verdadera aquella oración. Lo que yo estoy diciendo es, algo indica el que la gente no tenga reverencia ante Dios. ¿Cuánto hace falta que el Espíritu Santo de Dios nos dé experiencias como esto? Quiero decir, a través de su palabra, en la que de verdad haga que nosotros nos postremos, porque Él está lleno de gloria. Y es una gloria espiritual que los creyentes ven en la faz de Jesucristo. Así es como dice 2 Corintios 4:6, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pregunta, ¿ha visto usted a Jesús de esa manera? ¿Cuál es su concepto de Él? Yo tengo gran pesar de ver lo que ha sucedido. Y recientemente mi hija me comentó un evento que me ha dejado espantado de cómo alguien se dirigió a Dios. Un joven, un chico o chica, no, una niña, una jovencita. Y lo tengo aquí, me impacta, me molesta, digo, pero esto indica algo. Decirle a Dios, el Mae. Miren, mis hermanos, yo digo, ¿dónde estamos? Que alguien se atreva a decirle así a Dios. Estaban, parece que hablando de doctrina, de la elección, de la predestinación. Y alguien se atrevió a decir así. Entonces, ¿quién toma la decisión? ¿El Mae o uno? Mis hermanos, yo sentí, y todavía lo siento, eso es una falta de respeto tan espantosa, hablar de esa manera. Pero ¿cómo pues llegó a pasar? Ahora estoy exaltado, ustedes saben, porque estamos leyendo la gloria del unigénito Hijo de Dios, y me imagino, pero digo, ¿cómo llegó a pasar? ¿Cómo es que alguien se atreve a hablar así? Bueno, tenemos la culpa porque no les transmitimos a nuestros hijos la gloria del unigénito Hijo de Dios. El Verbo fue hecho carne y vimos su gloria.
pero la gente no ha visto su gloria, todo es como nada. Entonces, hay esa flor. Bueno, aquí hay extranjeros también y tal vez nos vayan a escuchar, y lo que quiere explicar, esa frase es algo que se usa para llamar a cualquiera, a cualquier tipo. Eso es lo que significa esa frase aquí. Antes los cristianos ni usaban esa palabra, ahora oigo que hay cristianos que hablan así. Bueno, eso también nos dice que hay una decadencia terrible al tomar el nombre del Señor en vano de esa manera. Finalmente, termino diciendo esto, unas breves palabras, que Él, el Hijo de Dios, glorioso, eterno, que se hizo hombre y que Él mostró su gloria, lo describe aquí, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe usted qué es la gracia? Él está lleno de gracia. La gracia o se otorga o se recibe. Pero Jesús es el que la otorga y Él está lleno de gracias. Eso es de darle al que no merece. Eso es, darle al que no merece. Y Él está lleno de eso. Nosotros somos los que recibimos sin merecer. Lleno de gracia. Tan misericordioso que aunque nosotros no le hemos dado a Él el lugar que Él merece, no nos da lo que nosotros sí merecemos. Él es lleno de gracia. Y así es como nosotros tenemos que llevar este mensaje a todos cuando evangelizamos fuera y dentro de la iglesia, porque eso es lo que olvidan, que en la iglesia hay que evangelizar, porque ahí hay gente inconversa que no ha conocido todavía a Jesús. Y eso es lo que yo le digo, si usted no lo ha conocido, si usted no ve al Hijo de Dios lleno de gracia, otorgándole a usted el perdón por la sangre que Él derramó, por eso usted todavía no tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios. La verdad es la realidad de toda la revelación, lleno de gracia y lleno de verdad. Él mismo es la verdad, porque todo se conecta con Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es como nosotros tenemos que medir si usted está leyendo bien la Biblia. Si usted leyó la Biblia y no logró que hubiera una conexión entre lo que usted leía y Jesucristo, no ha entendido. Tiene que volver a leer y pedir al Señor. ¿Y esto cómo se conecta con tu Hijo Jesucristo? Dios mío, revélame, y verá que tiene una conexión, porque la Sagrada Escritura toda se trata de Jesús. Juan 5:35, Él solo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida, y ellas son las que dan, dice Jesús, testimonio de mí. Aquel verbo fue hecho carne, se hizo como nosotros, habitó entre nosotros. Unos ya pudieron ver su gloria y nosotros hoy podemos verla, no físicamente todavía hasta que Él regrese, pero de eso es de lo que se trata, convertirse, haber visto algo, hablando espiritualmente, ¿verdad? Haber visto las cosas de tal manera que ya usted no vuelve a ser el mismo. Vio su gloria, cayó postrado. Piense que usted es Juan y se vuelve y oye que hablan con una voz que es como muchas aguas y una trompeta, y se vuelve y ve al Hijo de Dios y usted cae postrado y dice: nunca te había visto como realmente eras, solo como me lo presentaban. Pero es el glorioso Hijo de Dios, el glorioso porque ya pasó por la humillación de venir a este mundo, de habitar entre nosotros, de vencer el pecado y la muerte, y ahora estar sentado a la diestra de la majestad. Ese es el Cristo que tenemos que predicar y el que les tenemos que enseñar a nuestros hijos. No es un Dios a nuestra medida, es Dios mismo. Recibirá usted la gracia y la verdad, porque aquí dice que Él está lleno de gracia y de verdad. No es algo que usted se pueda ganar, recíbalo por fe. Reciba el perdón que Jesús da. Reciba la potestad de ser hecho hijo de Dios por fe en Él.
Y bueno, antes habíamos dicho, ¿cómo no se hace? El que usted sea hijo de cristiano no le hace cristiano, porque ahí dice no son engendrados de sangre. Nos dice cómo no se hace y nos dice cómo sí se hace. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Por más que ustedes vean un predicador exaltado, deseando hacerlo, recibir a Cristo, no podemos hacerlo. Y por eso se engañan muchos y manipulan y ponen música. ¿Cómo hacemos para que tomen la decisión? Dicen ellos. No podemos. No es de voluntad de carne ni de voluntad de varón. Ni usted mismo en sus fuerzas puede hacerlo. Pero Dios sí puede. Dios ha de hacer la obra. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos perdón cuando no te hemos exaltado y no hemos transmitido adecuadamente este precioso mensaje. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, que tu Espíritu Santo nos ilumine en lo que hemos de hacer y haz de esta iglesia una fiel proclamadora del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén.